Si algo te da miedo hacer, hazlo aún con miedo. El miedo muchas veces suele ser un limitante, el miedo muchas veces suele ser un bloqueo para la mayoría de nosotros, para poder accionar en muchas cosas que la vida misma nos presenta. ¿Será que cuando llegue el miedo es una señal de que es momento para crecer? Para ti, ¿qué es el miedo? ¿Quizá una limitante? O quizá una oportunidad para sacar y explotar la mejor versión de ti. Yo soy Nano Espinosa y esto es el capítulo número 1 de Sobre la Mesa, tu podcast favorito. Sean todos bienvenidos oficialmente al episodio número 1 de Sobre la Mesa. Quiero empezar este podcast pues agradeciendo a ti que me estás escuchando, a ti que me estás viendo también, porque saben que estoy en diversas plataformas con este podcast. Y realmente es algo que me ha sorprendido gratamente, enormemente, recibir sus comentarios, recibir sus buenos deseos, sus buenas vibras. Realmente es algo que me tiene muy, muy feliz, muy emocionado y muy ansioso de seguir creando cosas para ustedes porque la respuesta a este podcast ha sido algo muy padre, ha sido algo que me motiva aún más y que ayuda a mi persona realmente a tomar confianza y hacer a un lado muchos miedos de los cuales en el episodio 0 les comentaba. Les agradezco muchísimo que me escuchen, que me vean y hagan todo lo que ya les he dicho, que es suscribirse, darle like, comentar, compartir y demás. Porque créanme que se siente, ¿para qué te lo digo con otras palabras? Vamos a hablar con la mera verdad y como yo suelo ser y hablar como con mi gente. Es algo que se siente muy bonito, es algo que se siente muy padre recibir su cariño, sus buenas vibras, su apoyo, sus comentarios, sus deseos. Entonces, quiero empezar agradeciéndote que estés aquí hoy escuchándome otro episodio más, que me estés viendo y pues que sigas este proyecto. Este proyecto va desde el amor, desde el deseo de querer compartir con ustedes y creo que vamos por buen camino. Les agradezco muchísimo porque justo entrelazando esto, comparto que en el episodio 0, que fue el anterior, si no lo has escuchado, puedes ir a escucharlo o verme. Hablamos de los miedos. Hablaba del miedo al cual yo me estaba enfrentando para comenzar este proyecto y que me hacía realmente tomar dos pasos atrás. Dar dos pasos atrás cuando decía, ya lo voy a hacer, ya lo quiero hacer, me llevaba a un tema de a un lugar oscuro, un lugar de miedo, de temor y decía, ay, ponía mil pretextos. Creo que el miedo también viene disfrazado de muchas caras y de muchas formas, a los cuales yo le llamo pretextos, porque era, ay, no tengo esto, no tengo el equipo, no tengo el otro. Buscaba cualquier pretexto para decir, luego hago este podcast o luego cumplo con este proyecto. Entonces creo que también el miedo es importante reconocer que viene disfrazado con diferentes caretas. Y pues bueno, el tema de hoy, al cual te doy la bienvenida, justamente es eso, el miedo. Los miedos que muchas veces pueden paralizarnos, muchas veces pueden llevarnos a lugares oscuros, como se los dije, lugares que nos limitan, que nos bloquean. Y más allá de limitarnos, bloquearnos, el miedo muchas veces nos lleva a perdernos de muchas cosas. Y creo que si hoy no hubiera vencido, trabajado, con estos miedos que tenía, hoy no estaría disfrutando de justo hacer esto, hacer este podcast, estar sentado aquí y presentarles sobre la mesa y platicar y dialogar mis experiencias con ustedes y seguramente en las cuales ustedes también se identificarán. Entonces, creo que partir de una definición sería importante y se las quiero. Tengo aquí mi cuadernito mágico, le llamo yo, porque es donde escribo muchas ideas, muchas cosas. Y no sé si con el paso del tiempo vaya a quitar este cuaderno mágico, pero por el momento es un apoyo importante para darles a ustedes un material, pues, de mayor calidad, ¿no? Y que no se me vayan las ideas, porque aunque no lo crean, aunque de repente ustedes ven que grabo contenido para YouTube y demás, no es lo mismo grabar este formato
Y mientras vamos fortaleciendo muchas áreas de oportunidad que tengo, voy a tener este cuadernito mágico. Y bueno, hablando de la definición de miedo, dice que, ahora sí que la Real Academia, literalmente, dice que viene del latín metus, que es temor, lo cual es angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Esta es una definición que se maneja pues bueno, estuve también complementando información y creo que el miedo es eso, justamente una una emoción que nos genera sentimientos. Creo que es una emoción un poco no grata, es una emoción que nos lleva a tomar muchas veces impulsos, pero hoy quiero hablar más bien de estos impulsos que nos llevan a retroceder, este miedo que nos lleva a limitarnos. Creo que es importante reconocer que el miedo, yo lo reflexionaba así, pensaba que el miedo lo tenemos permanentemente en nuestras vidas y me remito y me remonto más bien hasta justamente el nacimiento. Yo creo que, no sé, me parece que desde el momento en que nacemos, desde que hay señales de que vamos a nacer, de que vamos a dejar ese lugar sagrado que es el vientre de nuestra madre, ese lugar que nos tiene seguros, que es nuestra zona de confort, es donde ya hay señales de que nos van a sacar, de que vamos a dejar esa zona de confort. Yo creo que nos enfrentamos a nuestro primer miedo. Imagínense que el miedo nos acompaña por toda nuestra vida, en diferentes momentos. Creo que no, el miedo no es una emoción constante, y si lo es, bueno, ya tendremos que trabajar en eso. Pero creo que es una emoción que nos ha venido acompañando desde nuestro nacimiento. A mi parecer, creo que es así, porque literalmente me visualicé en el vientre de mi mamá, estando muy tranquilo, incluso con esta emoción de querer estar ahí, la verdad. De decir, qué tranquilidad. Pero cuando había estas señales de ya es momento de nacer, ya viene en camino, ya está a horas, a segundos, a minutos, yo creo que experimenté y todos experimentamos esta emoción que es el miedo a lo desconocido. Porque justamente creo que es eso, como lo dice su definición. Es algo que nos lleva a un sentimiento que nos lleva a generarse por algo desconocido, por algo que vive en nuestra imaginación incluso, ¿no? No sabemos lo que viene después de nacer. Entonces, el miedo se me viene a la mente, el miedo cuando dimos nuestros primeros pasos, ahí estaba presente seguramente. Ese miedo cuando queremos soltarnos de mamá, de papá, para dar nuestros primeros pasos, que incluso es un miedo que nuestros padres o quienes o nuestros cuidadores nos acompañan a dar esos primeros pasos, también viven ese miedo de decir no se vaya a caer, no se vaya a pegar, no vaya a pasar algo, ¿no? Entonces, el miedo es algo que nos ha acompañado permanentemente si te pones a reflexionar en diferentes etapas. Cuando entras al preescolar, ese miedo, los niños siempre lloran. Yo que soy profesor también, pues nos enfrentamos a ver a nuestros chaparros justamente llorando ese primer día de clases, esos primeros días de clases, porque hay niños que durante varios días lloran y seguramente están enfrentando ese miedo. Cuando vamos a ingresar a una carrera, estamos decidiendo qué vamos a hacer, qué camino tomar. Es un miedo que también hemos experimentado, que has experimentado tú, pero, pero ahí está, ahí está. Al final del día es una constante. Ahora con el paso de los años, porque pues ya no tengo 15 años, 18 años, yo ya tengo una carrera, tengo una profesión, tengo una familia. Vamos creando nuevos miedos. Yo creo que es eso, justamente no la conclusión, pero una reflexión que llevo es que durante nuestro camino, nuestra existencia, nuestro viaje, que es esta vida, estamos acompañados de muchas emociones agradables, gratas, satisfactorias, pero en particular una no muy grata es el miedo. Como ya se los dije, desde que nacemos hasta ahora yo en lo personal que les comparto hasta este momento de mi vida, que ya soy un profesionista, con familia, con varios logros profesionales y personales, a pesar de estar en este momento de mi vida o en este lugar situado de mi vida, no dejo de tener miedo, no dejo de tener y experimentar miedo. En ocasiones hay miedos que creo yo he experimentado y se han quedado muy marcados o se han quedado muy presentes en mí que definitivamente tengo que trabajar.
Y a esto voy con la importancia que tiene el afrontar, trabajar tus miedos, para que no sean como los miedos, ahora sí como muchas veces se dice, que no sea el miedo el que te controle. Creo que el miedo va a estar, va a permanecer y va a aparecer en los momentos que muchas veces tienen que aparecer. Hay situaciones que nos llevan a un punto donde necesariamente tiene que existir el miedo. Por ahí yo también leía que el miedo muchas veces es una advertencia, es una alerta, y creo que también lo es. Tenemos miedo a lo desconocido, ese es un hecho. Algo que no conoces, y creo que muchas veces el miedo es sano en ese sentido. En ese caso, el miedo es algo sano, porque te está previniendo, te está advirtiendo que hay algo que quizá no puede llevarte a un punto bueno, seguro. Hay algo que te pone en riesgo. Hay algo que te puede generar pues un daño a ti, ¿no? Entonces creo que el miedo hasta ciertos puntos y niveles creo que pasa a ser sano. El problema aquí es cuando no trabajamos en estos miedos, cuando no los afrontamos de una manera sana para generar una salud emocional, generar una calidad de vida emocional, porque al final del día el miedo es una emoción que vive en nosotros. Entonces, vamos a llamarle así o yo lo veo así. Si es una emoción que constantemente vamos a traer con nosotros, pues creo que debemos de trabajarla, de cuidarla, de arroparla de una buena manera. Eh, para que no lleve un punto en el que el miedo sea quien nos maneje, quien nos controle. Y algo aquí que me viene a la cabeza es, y que bueno, aquí lo tengo anotado, pero realmente vamos a compartir este podcast como vaya fluyendo la información y como vaya fluyendo esta conversación con ustedes. Creo que el miedo justamente no es algo malo, es bueno o está bien sentir miedo, porque justo volvemos al punto de puede convertirse en una alerta que nos puede salvar de muchas cosas el miedo. El miedo en algunas ocasiones me ha llegado a salvar, ¿no? En alguna ocasión yo puedo decir que me ha salvado de sufrir algún asalto, el miedo me ha llevado a salvarme de un accidente, porque sí, realmente yo reconozco que yo personalmente me reconozco como una persona que vive en un constante miedo. A lo mejor tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, también te identificas con esta parte de que vives en un constante miedo. Y tú, si como yo vives en un constante miedo, aquí lo que te puedo compartir es no permitas que eso te controle, ni controle tus días, ni tu vida. Asiste, busca algún tipo de ayuda, de apoyo, algo que te lleve a ti ser ese control ante las situaciones. Y lo digo porque evidentemente muchas veces el miedo a mí me ha manejado, me ha controlado. Inclusive puedo decir abiertamente que este episodio, antes de iniciar, me puse como un poco nervioso porque para mí sí es tocar temas o fibras un poco complicadas o sensibles, porque me lleva a reconocerme como una persona en primera vulnerable que tiene este sentimiento o esta emoción, perdón, de miedo ante situaciones muy particulares. Yo en lo personal puedo decir que mi mayor miedo es, estoy buscando la palabra, estoy acordándome de la palabra, pero es a- trascender. Ustedes pues, entiendan, pero también hay que cuidar el lenguaje que ocupamos. Mi mayor miedo es como el tema de trascender, el miedo de a perder la vida. Yo, pero también como este miedo a que mi familia, mis papás, mi familia, mi pareja, o sea, mis seres cercanos trasciendan. O sea, ese temor incluso lo hablo y lo hago como con cierto nerviosismo, porque sí es uno de mis mayores temores. Otro de mis mayores temores, bueno, antes de pasar a otro temor, yo creo que esto radica y lo he trabajado un poco en terapia. Este temor va encaminado mucho a cómo he vivido mis experiencias de pérdidas, cómo he experimentado las pérdidas pues que he tenido significativas en mi vida, en mi persona, en el trayecto de mi vida. Y han sido pérdidas que me han marcado a mí, que me han marcado y que a lo mejor no las he elaborado y trabajado o vivido estos duelos de una manera
consciente y hoy me llevan a un punto de temor y de miedo que sí, incluso, como se los decía al inicio, me llega hasta paralizar el estar pensando en esa situación. Entonces creo que uno de mis principales miedos es ese, como el miedo a perder la vida yo, pero más el perder a mis seres amados, a mis seres queridos, porque he perdido a seres muy queridos, muy amados, de maneras un poco trágicas y han sido un poco choqueantes, entonces creo que de ahí radica mucho este temor. Otro temor que yo experimento constantemente es como el temor, el miedo a enfermar. A enfermar es algo que, hijo, realmente no sé si ustedes lo experimenten, pero a mí el enfermarme me pone pues mal. Me pone mal porque sí es como de, ay, porque me lleva al camino, pienso que enfermarme me va a llevar a ese desenlace justamente del punto anterior, a trascender, a perder la vida y demás. Entonces para mí el enfermarme es, enfermarme no hay otra más que pase eso. No sé si me voy a entender. Entonces, el enfermarme es algo que no me pone muy, digo, a nadie seguramente le agrada enfermarse, pero a mí me lleva directamente a esta emoción del miedo, a esta emoción del temor, que muchas veces me paraliza si no lo trabajo, evidentemente, si no lo trabajo, si no lo verbalizo, si no lo expreso, si no, incluso creo que es bueno sentirlo, o sea, yo soy muy partidario a, tienes miedo, siéntelo, pero trabaja con ello, ¿no? O sea, no lo evadas, no evadas ese temor, este miedo, reconócelo, reconoce que tienes ese temor. Incluso yo antes puedo decir que no podía verbalizar ni siquiera que tenía este temor o estos temores que les estoy compartiendo. Sin embargo, con el trabajo constante, con el reconocerlo, con el verbalizarlo, pues me lleva hoy a estar aquí sobre la mesa platicando con ustedes de este temor, de este miedo. Entonces, la enfermedad es algo que me lleva. Ahora, también las enfermedades que yo he experimentado con mis seres cercanos, que me han marcado también han sido enfermedades, vamos a llamarle terminales, son enfermedades que son degenerativas. Entonces, este tema de enfermedad degenerativa terminal es justo eso, ¿no? Ese temor a llegar a eso me lleva a bloquearme, a choquearme, a decir, no, 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 no. Entonces, creo que eh, va encaminado un miedo al otro. Y otro miedo que tengo o que he experimentado con el paso de los años y con el paso en el que, sí, con el paso del tiempo que uno va creciendo, va generando metas, que uno es quizá profesionista y demás, es el miedo como a, que he experimentado últimamente, el miedo a no lograr mis proyectos, mis metas, mis sueños, literalmente. Ese miedo a decir, se me va la vida, se me va el tiempo y no estoy viendo que se está logrando este miedo. Aquí algo importante y con el cual yo también he trabajado mucho es con la parte de, debes de ser una para lograr ese proyecto, ese objetivo, esa meta, ese sueño, pues de primera trabajarlo. En primera creo que es importantísimo trabajarlo, ejecutar acciones, llevar a cabo acciones que te acerquen y te lleven a ese objetivo, a esa meta que quieres, ¿no? Creo que sentado en mi silloncito no iba a lograr generar este contenido y este podcast por más que fuera mi sueño. Creo que en el celular, viendo las redes sociales, por más que quisiera, no lo iba a lograr, ¿no? Tenemos que accionar, eso es un hecho y he trabajado en ello, estoy trabajando en ello realmente para ver esos sueños, esos deseos, esos anhelos cumplidos. Porque sí, realmente yo en lo personal ese es un temor, o sea, conforme van pasando los años y conforme uno se va haciendo viejito, uno piensa y dice, híjole, qué sueños, qué objetivos he ido palomeando. Y de repente mostrar esa lista o observar esa lista y decir, chin, me falta, me falta, me falta, te lleva a un temor, te lleva a una ansiedad, te lleva a un lugar donde dices, ¿qué está pasando, no? Pero sí, creo que yo he experimentado últimamente este temor a no lograr estos objetivos, estas metas, estos sueños. Pero creo que definitivamente para lograrlo tienes que accionar, tienes que buscar la manera de llevar a cabo, de realizarlo, de acercarte a esa meta realmente. Entonces, yo les comparto estos miedos que son como mis principales miedos a los cuales constantemente, o más bien que son una constante
en mi día a día o en mi vida, por así llamarle, o en este momento que estoy compartiendo este podcast con ustedes, son como los principales miedos a los cuales me enfrento. Aparte, pues obviamente existen estos miedos que por ciertas circunstancias, pero de un día a día, pues se generan o experimentas, ¿no? Ahorita está lloviendo y, ay, no sé, tengo miedo de que me quede inundado ahorita que agarre mi camioneta y me vaya. Bueno, son miedos que vamos experimentando y justamente por eso digo, el miedo es parte de nuestra vida y de nuestro día a día. Aquí lo verdaderamente importante y lo que yo rescato de esto y a la reflexión que me lleva es buscar la manera de gestionar ese miedo, esa emoción. Es sumamente importante que siempre busquemos la manera de gestionar este tipo de emociones que no son tan favorables muchas veces, que nos llevan a paralizarnos. Y como se los dije al inicio, creo que el miedo es esa carta que podemos ver por delante y por detrás. Es el decir, ¿es una limitante o es algo que me impulsa? Definitivamente yo escuchaba algo y que lo quiero retomar de aquí porque realmente me pareció importante y lo quiero decir. Dice que, bueno, cuando una persona siente miedo es porque está tocando los límites de su zona de confort y es la llamada para crecer. Entonces creo que es justamente es eso. Podemos tomar, si trabajamos y gestionamos nuestras emociones como el miedo, definitivamente podemos ver el miedo como una oportunidad de crecimiento, algo que nos saque lo mejor de nosotros, algo que nos lleve a explotar lo mejor de nosotros. Pero si no trabajamos en estas emociones, si no gestionamos nuestras emociones, si no acudimos a algún apoyo donde podamos realmente fortalecer esta área de nosotros, cuando se presente una situación de miedo, definitivamente no lo vamos a ver como una manera y oportunidad de crecer. Definitivamente va a ser algo que nos va a bloquear, va a ser algo que nos va a limitar y va a ser algo que nos va a tener en un lugar oscuro y nos va a mantener ahí hasta que decidamos nosotros trabajar y gestionar ese tipo de emociones como es el miedo. Entonces, también me viene a la cabeza una reflexión que en algún momento escuché que era de el miedo y que es algo muy bonito realmente, que el miedo, su alimento del miedo es el amor. Eh, su antídoto, no, más bien, no su alimento. Su antídoto del miedo es el amor. ¿Por qué el amor? Porque al final del día, en una reflexión decía que si tú tienes a una persona, están dos edificios, visualiza dos edificios, en la parte alta que estás tú y en el edificio de enfrente está una persona que quieres, que amas, una persona importante en tu vida. Y hay una tabla que une estos dos edificios, pero esa persona no puede cruzar porque no puede por sus condiciones, porque es un bebé, por lo que sea. Y tú tienes que cruzar, pero ¿por qué cruzarías por esa persona si tienes miedo? ¿Por qué cruzarías si tienes miedo? ¿Por qué lo harías? Pues por el amor que le tienes a esa persona, por el amor que le tienes a ella, a él, a esa persona que estás viendo en riesgo y en peligro. Entonces dicen que justamente esta reflexión nos lleva a que el amor también es un factor sumamente importante. ¿Por qué decides, yo me preguntaba a mí, ¿por qué decido emprender este viaje de hacer este podcast, de compartir con ustedes? Si tengo tanto miedo al qué dirán, si tengo tanto miedo al qué van a opinar, qué van a decir, es un miedo constante a la hora de crear contenido, aunque me apasiona. ¿Por qué lo hago? Pues justamente por eso, por el amor que le tengo al resultado, ¿no? Por el amor que le tengo a esto, la pasión. Entonces, creo que el amor también es algo que mueve mucho y transforma o puede transformar este tipo de emociones que no son tan favorables en muchos casos. Entonces, creo que es bonito llegar también a esta reflexión de la importancia que tiene el sentimiento del amor. Puede ser algo, puede ser este antídoto para el miedo. Realmente tú te pones a pensar y dices, sí, yo realmente he hecho esto que me daba mucho miedo, pero por amor, por el deseo, por este deseo de, sí, por el amor, por la pasión que le tenía a este proyecto, a esta persona, ¿lo hice? Yo creo que sí.
Yo creo que caímos en esta reflexión y creo que definitivamente sí lo hemos hecho. Eh, Creo que ahorita que compartía el miedo, uno de mis, también creo que es de mis recientes o mis actuales miedos y con el cual quizás cierro este listado de miedos, es justo ese, el ponerme frente a una cámara, frente a un micrófono, hablar, a platicar, a crear contenido, a crear videos, a subir a diferentes plataformas. Créanme que me genera mucho miedo, mucha angustia, mucha ansiedad, el mostrarme incluso ante la gente, aunque es algo que disfruto muchísimo, créanme que es justo esto, un sueño, es algo que deseo, que disfruto muchísimo hacer, eh, pero a la hora de tener aquí el video para compartírselos a ustedes, al momento de tener ahora el podcast, el momento de... Es algo que digo, es que, ¿qué van a decir? A la hora de incluso muchas veces grabar una historia, me lleva un, no es que no me veo bien, no es que, ¿qué van a decir? No es que creo que no fui gracioso, no creo que sí fui muy gracioso, no creo que fui ofensivo, no creo que... Siempre vivo con este temor al qué va a decir la gente. No sé si tú vivas o experimentes este miedo. Y si no, deja aquí, coméntame y dime qué haces. ¿Cuáles son tus técnicas para dejar de pensar y crear y tener miedo, creer, perdón, y tener miedo por el que dirán? Porque yo es algo con el que estoy trabajando actualmente, la verdad. Pero también así como tengo este constante miedo al qué van a decir, pues lo he trabajado, honestamente. Creo lo he trabajado al grado de hoy estar frente a una cámara, en un micrófono y subiendo constantemente contenido para ustedes. Realmente creo que ha sido algo que he trabajado. Aquí es donde digo que si trabajamos y gestionamos estas emociones, nos lleva por un camino. Para algunos a lo mejor más rápido, más lento. Incluso muchas veces, como se los decía, podemos retroceder y regresar y decir no. Entonces creo que eso es importante también, que tengas esta conciencia de que el miedo a lo mejor nos va a llevar, el miedo nos va a llevar en algunos momentos a retroceder. Es válido. Aquí lo importante y lo que yo rescato es no permitas que el miedo te domine, no permitas que el miedo te maneje. Creo que es lo importante. Gestiona tus emociones, trabaja en ellas para que cuando llegue el miedo definitivamente puedas accionar de otra manera. Entonces yo creo que he compartido esto con el interés de que si tú vives en constante miedo como yo, como abiertamente se los digo a ustedes, en constante miedo por una u otra circunstancia, trabaja en ello, gestiónalo, acude a apoyo, a terapia, no sé, diferentes situaciones en las que yo no te puedo decir, ni voy a ser el promotor de que tienes que ir con el psicólogo y no, si el psicólogo te funciona, hazlo. Si meditar te funciona, hazlo. Si yoga te funciona, hazlo. Si cantar, si bailar te funciona, hazlo. Si eso te va a llevar a gestionar tus emociones, haz eso que te lleve a gestionar esas emociones. En especial, o sin dejar de lado estas emociones negativas, que creo que es también importante mencionar que estas emociones negativas nos cuesta más trabajo reconocerlas en nosotros, reconocerlas, verbalizarlas, exponerlas y trabajarlas. Entonces, no dejes de lado estas emociones negativas, en especial el miedo, que es la que hoy estamos hablando, porque definitivamente hoy te lo puedo decir que el miedo muchas veces me paralizó, el miedo muchas veces me llevó a situaciones de ansiedad críticas. El miedo a perder la vida, el miedo a trascender, me llevó a salir corriendo creyendo que realmente iba a perder la vida. El miedo me llevó a unas crisis de ansiedad críticas, pero al final del día, con el trabajo, yo en lo personal en terapia, con el trabajo con mi familia, incluso muchas veces no se imaginan lo sanador que es abordar estos temas con nuestra propia familia o con nuestros lazos cercanos, nuestra pareja, padres, hermanos, quienes sean tus lazos, es sumamente liberador y sanador. Se los comparto de todo corazón. Si tienes la oportunidad de verbalizar, de trabajarlo, de compartirlo con estas personas importantes, hijo mano, en verdad que es liberador, es sanador
y te cambia totalmente la perspectiva a muchísimas situaciones. Yo se los puedo decir ahorita que incluso se los inicié en este podcast, este capítulo, este episodio, diciéndoles y agradeciéndoles por el apoyo, por sus comentarios, por sus buenos deseos. Hijo mano, o sea, me cambia totalmente la perspectiva, me cambia totalmente el panorama ante un panorama que era para mí un poco desierto, un poco como de, ay, ¿qué va a pasar, no? Entonces es lo mismo, si tú lo compartes, lo verbalizas con tus personas cercanas, con las personas importantes para ti, te va a dar una paz, te va a dar una tranquilidad, te va a dar seguridad, te va a dar confianza y vas a decir, puedo hacer esto, me puedo enfrentar a este miedo, lo voy a hacer o me estoy acercando a ese miedo y sé que cuando lo tenga de frente lo voy a poder confrontar de una mejor manera porque tengo esta contención de mi pareja, de mis hermanos, de mis papás, de mis amigos, de mis compañeros, de mi terapista. Entonces es importante que hagamos que hagas estas cadenas de apoyo que te llevarán a enfrentar, confrontar, asumir los miedos que tú tengas. No te juzgues, no te juzgues por tener miedos. Yo muchas veces me juzgué también por ciertos miedos que tenía. Sin embargo, creo que somos humanos y es natural experimentar miedos. Unos son más arraigados que otros, como los que les comparto yo ahorita abiertamente y con todo el amor y confianza del mundo se los comparto. Esos miedos tan arraigados que tengo y que he ido trabajando y otros tantos son más llevaderos, por así llamarle, ¿no? Pero sean cual sean tus miedos, no permitas que te dominen, no permitas que te manejen. Trabaja en ellos, gestiónalos y vas a poder ver todo eso de una diferente forma. Yo es lo que te comparto el día de hoy sobre el miedo. Me encantaría saber cuáles son esos miedos a los cuales te has enfrentado, con los cuales estás viviendo en este momento, con los cuales no has podido quizá trabajar, dialogar, confrontar. Me encantaría. Para eso es este espacio también. Sobre la mesa es un espacio donde puedas tú leer también los comentarios, las experiencias de los demás, las mías, escucharme y verme, pero a mí me encantará también leer las tuyas. Así que pues en la plataforma que me estés viendo o escuchando, ojalá puedas comentar, ojalá puedas decirme para enriquecer este diálogo que estoy teniendo con todos ustedes. Para ir cerrando esta conversación, este tema de sobre la mesa, eh, les quiero compartir que constantemente yo que experimento el miedo, enfrentarlos y confrontarlos, que no sé si estoy bien dando estos términos, pero creo que sí es confrontar estos miedos, asumiéndolos y reconociéndolos. Me gusta más asumir y reconocer, porque no es malo. Ahora que asumo y reconozco estos miedos, les puedo decir que experimento como un sentimiento de orgullo, por así llamarle, de orgullo de decir, wow, incluso sé que después de apagar esta cámara, este micrófono, me lleva a un tema de orgullo. El vencer el miedo, porque incluso tenía miedo de grabar este episodio, incluso porque era hablar de miedos, ¿no? Era verbalizar emociones negativas quizá. Y entonces ahorita que sé que me va a llevar a un orgullo el haber grabado este podcast y decir, ahí está, lo logré. Lo lograste, lo hiciste, pudiste, a tu forma, a tu manera, con tu toque, con tu esencia, con miedo incluso, pero lo hiciste. Y así como comencé este podcast, este episodio diciéndote, aún con miedo, hazlo, lo quiero cerrar así, justamente, pidiéndote, invitándote que aún con miedo hagas eso que a ti te llama. Aún con miedo, ve a ese trabajo que quieres hacer, aún con miedo, dile a ese chavo que te gusta, a esa chava que si quiere ser tu novia, aún con miedo, dile a la gente, a la sociedad lo que eres, lo que te gusta, lo que prefieres, aún con miedo, dile a tu pareja, esto me gusta, esto no, aún con miedo, ve por la vida orgulloso de lo que tú deseas, de lo que tú anhelas, de lo que tú quieres
Porque después de que cruces ese puente del miedo, hijo mano, te va a llevar a un orgullo, a una plenitud, a una paz que no va a haber más que disfrutar. Entonces, yo te invito a eso. Aún con miedo, hazlo. Aún con miedo, afronta. Aún con miedo, dilo, habla, dialoga. Yo siento miedo hasta decirle a mi jefa, jefa, ¿me da permiso de esto? Hasta de eso tengo miedo, te lo digo. Pero aún así, con miedo, voy y lo digo. Entonces, este podcast, este episodio es para invitarte a que aún con miedo lo hagas, lo afrontes, lo digas, lo platiques, lo dialogues. Porque después de afrontar, de cruzar ese miedo, todo será muy diferente. Amigos, amigas, amigues, espero estén disfrutando y hayan disfrutado de este episodio. Espero les esté dejando algo, porque realmente era un tema que quería compartir con ustedes. Era un tema que me parece sumamente importante porque lo observo a diario en mi persona y en muchas personas que comparten conmigo pues su vida, sus situaciones y demás. Y creo que el miedo es algo que ahí está. Y no está malo sentir miedo. Lo que yo veo quizá complicado es que el miedo nos domine y lo peor aún, que el miedo no nos permita cumplir nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros anhelos. Eso es lo verdaderamente grave. Y es por eso que dedico este episodio a todas esas personas que viven detrás del miedo. Este episodio va para ustedes que realmente experimentan y que no han podido darle la vuelta al miedo. Espero este episodio te ayude y te dé, aunque sea este granito de arena, para decir, Nano Espinosa me acaba de dar un empujoncito de hablar, de decir, de experimentar, de hacer, de luchar, aún con miedo. Sí se puede, amigos, sí se puede, amixes, yo se los digo honestamente de todo corazón, paso a paso, poco a poco, venceremos nuestros miedos y trabajaremos y los arroparemos y estaremos ahí con ellos porque vivirán en nosotros, estarán ahí. Pero el día que trabajemos con ellos, no habrá nada que nos pare, no habrá nada que nos frene y aquí estoy yo, cumpliendo uno de mis sueños y venciendo uno de mis miedos. Así que espero este podcast, este episodio lo hayas disfrutado, te haya gustado. Ojalá me puedas seguir en las plataformas donde estoy subiendo este contenido, que es en Spotify. Dicen mis alumnos, ¿es Spotify, maestro? Bueno, es Spotify, o como dicen en los United, Spotify, así dicen mis alumnos. Es que en los United dicen Spotify y aquí en México es Spotify. Bueno, ahí busquen el episodio número 1 de Sobre la Mesa. Escúchenlo, espero les deje algo. También puedes verlo en YouTube, en mi canal de YouTube, Nano Espinosa. También ahí me puedes ver. Y también algo que les pido constantemente, yo sé que mejor los canso, pero ayúdenme, denle ahí en el botoncito de suscribir en YouTube, me ayudan muchísimo. Es sumamente importante que me ayuden a llegar a los 1000 suscriptores, primeros 1000 suscriptores. Así que si te gustó este contenido, este episodio, ve a mi canal de YouTube, también dale la manita de que te gustó, pero también suscríbete a mi canal. Deja tu comentario, cuáles son tus miedos, cuáles son esos miedos que has superado y comparte, porque esta mesa es para eso, para poner sobre la mesa cualquier tipo de tema. Yo soy Nano Espinosa, espero hayas disfrutado este episodio. Nos vemos en el primero, nos vemos en el siguiente episodio y se vienen temas muy importantes. Gracias por estar aquí escuchándome, gracias por estar aquí viéndome. Yo soy Nano Espinosa, nos vemos en el siguiente capítulo y esto fue Sobre la Mesa, tu podcast favorito, el lugar seguro donde tú y yo podremos conversar de una y de mil cosas. Gracias.